Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó artos, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua, y cada vez que servimos el pan y el vino nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, esto representa mi cuerpo y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Melquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y Yeshua tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam hamosi lachem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de Él. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas palabras del libro de Mateo. Jesús, o como todo el mundo lo llamaba en aquellos tiempos por su nombre hebreo, su nombre original, Yeshua, le ordenó a sus discípulos que hicieran más discípulos y que les enseñaran todo lo que él les había enseñado. Pero hoy en día solo escuchamos historiecitas de Yeshua, pero muy poco o casi nunca se escucha lo que Yeshua le enseñó a sus discípulos. Del otro lado, escuchamos miles de interpretaciones sobre las cartas que Pablo escribió. Algunas de ellas tan malinterpretadas que no tienen ninguna similitud a la Torá o a los escritos proféticos que Pablo citó constantemente. Las palabras de Yeshua están siendo arrancadas de su contexto y versículos individuales están siendo citados para poder apoyar las creencias de algún credo denominacional. Pero Yeshua dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer una espada de división. Y esa espada dividió familias, dividió congregaciones en sus días y eventualmente naciones. Los Estados Unidos son producto de esa división, pues nos hemos separado como nación de la tiranía de aquellos que profesan reinar por derecho divino, pero que nos niegan a nosotros nuestro derecho divino a la libertad, el derecho a ser libres, el derecho a escoger. Fue George Washington, uno de los padres de esta nación y el primer presidente de los Estados Unidos de América, que dijo, no se puede esclavizar a un pueblo que lee la Biblia. Los Estados de América se unieron como una nación bajo Dios, y es la segunda nación en el planeta fundada basándose en los derechos dados por Dios y las responsabilidades dadas por Dios. Las bendiciones de la libertad fueron el derecho dado por Dios de establecer una constitución limitada para la república. Con esas bendiciones también vienen maldiciones o consecuencias dadas por Dios por negar o rechazar vuestras responsabilidades al Creador. Tanto Israel como los Estados Unidos de América
los cuales fueron fundados basándose en los derechos y responsabilidades dadas por Dios, han sido las dos naciones más prósperas y libres en la historia de la humanidad. Una de ellas comenzó en esclavitud a Egipto, la otra en servitud al reino británico. Yeshua no solo declaró que él vino a traer una espada de división, sino que también dijo, en Juan capítulo 10, en el versículo 10, Yeshua dijo que el ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Y descubriremos quién es ese ladrón más adelante, pero él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta nación es el resultado de esa abundancia. Las iglesias cristianas fueron las que crearon las universidades, los hospitales, los orfanatos y han enviado misioneros alrededor del mundo. A través de la historia, ambos los judíos y los cristianos han sido los líderes de la ciencia moderna y han inventado casi todos los mecanismos que han beneficiado a la humanidad. Han sido los cristianos y judíos que han temido a Dios, los cuales han avanzado la bondad humana y han detenido el asesinato de millones de personas alrededor del mundo bajo las manos de gobiernos ateos. Como nación hemos tenido la abundancia de proveer para los necesitados en casa y afuera. Cuando nosotros, como individuos o como nación, trabajamos para ser conducto de bendición para otros, nuestra prosperidad y habilidad para ayudar a otros aumenta. Uno de los principios más profundos que Yeshua articuló fue el de establecer y vivir una vida acomodador, aquel que da de lo poco que tiene algunas veces. Sin embargo, es provisión para aquellos que tienen menos que él. Este principio es completamente ignorado por los hábiles estafadores que pretenden ser ministros de la palabra y se aprovechan de los débiles y crédulos. Yeshua no le prometió abundancia a aquellos que le den todo su dinero a estafadores que vuelan en jet privado. Él no predicó un evangelio de siembra y cosecha, donde aquellos que le siembran a los ricos, los cuales les prometieron abundantes riquezas, de hecho cosecharán todas las riquezas que los ricos les prometieron. La vida en abundancia que Yeshua vino a traer depende de usted, viviendo una vida como dador, sirviendo y como él claramente explicó, haga para otros lo que usted quiere que ellos hagan con usted. Le instruyó a sus discípulos tener misericordia en juicio, que sea amable cuando es tratado injustamente, que tenga amor aun cuando le odien, que soporte abuso en vez de abusar a otros. Si vive una vida enfocada en dar en vez de recibir, dice que hombres os darán medida buena, apretada, remecida y rebosante en vuestro regazo. Este principio lo escuchamos constantemente articulado al revés. Recoges lo que siembras. Y es usado usualmente cuando alguien hace algo mal. Y aunque eso es verdad, lo opuesto es igual de cierto. Si usted da abundantemente, le regresará aún con más abundancia. Yeshua dijo que vuestra vasija será llena hasta el tope, será remecida, será apretada y compactada, y luego se le dará aún más hasta rebosar. Si usted es un seguidor de Yeshua y no está viviendo esa vida en abundancia, hay algo que está mal. Si no está viviendo una vida en abundancia, hay algo que está mal. Y no estoy hablando financieramente. No estoy hablando de lo que el moho y la polilla se pueden comer. Lo que estoy diciendo es que Yeshua no está promulgando el principio de que el que muera con más juguetes gana. Lo que estoy diciendo es que puede que usted esté viviendo relativamente en pobreza. Puede ser que usted esté durmiendo en el suelo y que solo tenga un pantalón y una camisa. Y sin embargo, vivirá aún en más abundancia que la familia Rothschild. En el capítulo 8 del libro de Juan se registra a Yeshua diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, eso estoy seguro que todo el mundo lo quiere, todos queremos ser libres, pero ¿qué significa ser libre? Si conocemos la verdad, seremos libres de las ataduras de la religión hecha por hombres. Y cuando se trata del evangelio del reino que Yeshua vivió y enseñó, y lo que le enseñó a sus discípulos, fue el remover las ataduras de la religión hecha por hombres, remover las cadenas de la religión.
Hemos sido liberados para poder vivir en obediencia a los mandamientos de un Dios amoroso que nos ha dado sus instrucciones. En hebreo, su Torá. Las palabras por las cuales vivir y gobernar nuestras vidas. Él nos ha dado sus instrucciones para que podamos saber cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo y hacer por nuestro prójimo como nosotros quisiéramos que nuestro prójimo hiciera por nosotros si estuviesen en nuestros zapatos. Por el contrario, las reglas de la religión hecha por hombres nos encierran en una falsa prisión. La religión demanda que nos conformemos al mundo que se inventaron y que nos sujetemos a la manipulación de hombres que quieren controlarnos, manipularnos y extorsionarnos por lo que no es de ellos. La religión quiere su dinero, su tiempo y su vida. Y lo quiere para crear su reino temporario, un monumento a su grandeza personal. Pero, ¿construyó Yeshua algún edificio y le dijo a la gente que viniera, se sentaran y se callaran y le pagaran su impuesto religioso de 10%? ¡No! Él les enseñó la verdad y la verdad los hizo libres del sistema religioso dominante en sus días. Y lo que hacía el sistema religioso dominante en sus días no es diferente a lo que hace el sistema religioso de hoy. Él liberó a la gente de las ataduras de la religión hecha por hombres en sus días, lo cual era el fariseísmo. Prushim en hebreo, lo cual significa separados. Literalmente separados, una denominación, una secta. Miren, tenemos los escritos de los fariseos que van hasta más de 300 años antes del nacimiento de Yeshua. Cuando Yeshua entró en la escena, la nación entera de Israel estaba bajo el dominio de esta secta religiosa en particular, los cuales se querían separar a sí mismos y vivir una vida más santa y justa, pero lo hicieron inventándose sus propias reglas y regulaciones, lo cual está en contradicción directa a las instrucciones de la Torá, la cual dice que no se puede agregar ni un solo mandamiento, ni sustraer ni un solo mandamiento a las instrucciones que le fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí, pues estas instrucciones vienen directamente del Todopoderoso, y estas instrucciones son eternas. Pues como Yeshua dijo, no penséis que he venido a destruir la Torá y los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Él vino a llenar, a dar significado y enseñarnos cómo vivir estas cosas. Pues estas son las reglas por las cuales debemos gobernar nuestras vidas. Estas son las instrucciones del Todopoderoso. Así que entonces usted puede unirse a una secta, convertirse en un separado, volverse una denominación. Tanto así que ahora mismo usted o es un seguidor de Yeshua o, básicamente, está en una secta. En el mundo perfecto para un ateo no hay tal cosa como un Dios. No existen derechos dados por Dios, sino solo por el gobierno, y pueden ser cambiados o removidos en cualquier momento por aquellos que piensan que no tendrán que rendir cuentas a un poder superior. En gran mayoría, la población de los Estados Unidos de América es ahora completamente ignorante a lo que dice la Biblia. No se puede esclavizar a un pueblo que lee la Biblia, pero el entendimiento de las Escrituras ha sido ignorado por gran parte de la nación. Nos hemos vuelto ignorantes a las Escrituras y hemos ignorado la advertencia de los padres fundadores. De hecho, hemos renunciado a nuestra responsabilidad de elegir gobernantes y jueces temerosos de Dios, aquellos que protejan nuestros derechos dados por Dios. Un ateo no puede defender derechos dados por Dios, va en contra de su naturaleza. De hecho, es un conflicto de intereses que un ateo defienda derechos dados por Dios. Ellos, por naturaleza, quieren ser los guardianes protectores de la nación, privilegiados guardianes del Estado, semidioses. Es por esto que estamos cayendo de cabezas hacia un Estado ateo socialista. Estamos siendo esclavizados sistemáticamente porque ya no somos una nación que lee la Biblia. Las grandes universidades de los Estados Unidos, que fueron fundadas para darle a la futura generación un fuerte dominio de las Escrituras y para darles dirección moral de integridad y honestidad. Pero ahora son criaderos del ocultismo. Un criadero para aquellos que han doblado su rodilla a Satanás por un pedazo de la torta y han vendido su alma por el dólar. La realidad del tema es que la Biblia ya no es leída, y cuando es leída no es entendida. Y la razón por la cual la Biblia no es entendida es porque nos han enseñado que la Torá, que las instrucciones de Dios están abolidas.
Nos han entrenado a pensar que los mandamientos de Dios son muy complicados y nadie los puede cumplir. Que si guardamos los mandamientos de la Torá, estamos desechando el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, cuando Él mismo nos dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Y de cuáles mandamientos Él está hablando? Los mandamientos de la Torá, a los cuales no se puede agregar ni sustraer un solo mandamiento, según Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y no solo en Deuteronomio 4.2. Si toman el contexto entero de las Escrituras, el mensaje que nos quiere dar el Padre es que guardemos sus mandamientos. Escuchen, solo el hecho de que podemos leer la Biblia es todo un milagro y una historia muy fascinante, porque la realidad es que tomó la sangre y la vida de muchas personas el poder tener una copia en nuestro idioma para poder leerla. Tanto así que 100 años después de que la Biblia fue traducida a un lenguaje común, el inglés en este caso, ahí fue cuando el pueblo en esta nación se levantó en contra de aquellos que decían reinar por derecho divino. Y dijeron: no, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales y que son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables que no se le pueden quitar al individuo, ni por ningún sistema religioso, ni por un tirano en poder. Estos son derechos dados por Dios por los cuales se fundó esta nación. Y mientras que el pueblo entienda estos derechos dados por Dios y responsabilidades dadas por Dios, podremos vivir en libertad. Pero el profeta Jeremías habló muy elocuentemente sobre estos días en Jeremías capítulo 2 y en el versículo 13, él dice: y esto es en verdad el Todopoderoso directamente hablando, y él dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que el Todopoderoso está diciendo es que Él es, y solo Él es, la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva, pero en vez de aferrarnos a sus mandamientos, en vez de aferrarnos a sus instrucciones que traen vida, lo que hemos hecho es que nos hemos alejado, y en vez de aferrarnos a esa fuente de agua viva, nos hemos alejado y hemos cavado nuestras propias cisternas de agua. Cisternas rotas que no pueden retener agua. Lo que eso significa es que hemos creado nuestro propio sistema religioso y nos hemos inventado un Dios de nuestra propia imaginación. Todo el mundo hace lo que le parece bien en su propio corazón, cuando la Biblia dice que vuestro corazón es engañoso. Escuchen, cuando yo era joven, mi iglesia me enseñaba sus reglas de comportamiento adecuado. Tenían cientos de reglas para lo que ellos llamaban pecado, las cuales no estaban en la Biblia. Y entonces me comencé a preguntar a mí mismo qué es pecado y cuál es el peor pecado que uno puede cometer. Y fue entonces cuando descubrí que Yeshua se estaba dirigiendo a un gran número de líderes religiosos y ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Y Yeshua les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, si este es el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y nuestra mente y con todo, entonces podemos deducir de eso que tal vez uno de los peores pecados que podemos cometer es amar alguna otra cosa más que a Dios. Cavar nuestras propias cisternas, crear un Dios de nuestra propia imaginación. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales
el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. Bueno, quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, y en el versículo 4 leemos. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ejad. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es de hecho lo que Yeshua estaba citando y continúa diciendo en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes por la mañana. No se puede esclavizar a un pueblo que lee la Biblia. No los puedes esclavizar. Si conocen la verdad los hará libres y estarán en una mejor posición. Y si no conocen la verdad, terminarán en esclavitud, porque los hombres se aprovecharán de ellos. Primero, a través de sus sistemas religiosos. Y luego, como es en casi todo el mundo, estarán en esclavitud a un gobierno ateo socialista, el cual dice que no hay Dios. Miren, este es el primer mandamiento declarado desde el monte Sinaí, desde la montaña en fuego. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses, el panay, literalmente en mi rostro. Él básicamente no quiere ni escuchar de ellos, tanto así que más adelante dice que no quiere ni siquiera escuchar sus nombres que salgan de vuestros labios. Él quiere que nosotros seamos santos, que seamos separados. Él quiere que lo entendamos, Él quiere que lo adoremos, que le obedezcamos. Él quiere que lo hagamos de nuestra propia voluntad y de esta manera la vida será dulce. Pero, desafortunadamente, el profeta Oseas nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vayan conmigo a Oseas. Vayamos a Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y aquí leemos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti. Para que no seas mi sacerdote. Él está hablando a la nación de Israel, que fue llamado a ser un reino de sacerdotes, los profetas para el mundo entero. Su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, no es el conocimiento de la ciencia o de la filosofía. Hemos rechazado las instrucciones del único Dios verdadero. Hemos cavado nuestras propias cisternas rotas. Nos hemos inventado un Dios de nuestra propia imaginación. Él dijo, como has rechazado el conocimiento, y es el conocimiento del único Dios verdadero, yo también te rechazaré a ti, ya no serás mi sacerdote. Porque eso es lo que se requiere de un sacerdote, que lo entienda para que luego pueda ser su representante. Y luego él continúa diciendo, como has olvidado la ley de tu Dios. Y de nuevo, la palabra ley es la palabra Torah, que significa instrucciones. Ahora, yo sé que cuando muchos escuchan, es la ley. Ustedes se imaginan luces azules, sirenas, esposas. Usted tiene el derecho de mantenerse en silencio y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Esa no es la definición de la palabra ley en las Escrituras. Cuando usted ve la palabra ley, es Torah, es instrucciones. Las instrucciones de un Dios amoroso para sus hijos. De cómo amarlo a Él y cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos, todos los mandamientos en la Torá dependen de estos dos mandamientos. Yeshua lo dijo y es entendido. Para saber cómo amar a Dios y a nuestro prójimo es la razón por la cual se dieron las instrucciones. Pero como hemos rechazado sus instrucciones, el Todopoderoso dice, los rechazaré a ustedes, ya no serán mis sacerdotes. Ya no serán mis representantes. Como ustedes se han olvidado de mis instrucciones, yo también me olvidaré de vuestros hijos. Pues nosotros debemos estar enseñando a nuestros hijos, cuando se levanten por la mañana,
cuando estemos en la mesa durante la cena, cuando andemos por el camino, en la noche antes de dormir. Nuestros hijos deben conocer la verdad para que la verdad los haga libres de las cadenas de la religión y de los sistemas seculares ateos. Así es, hemos rechazado el conocimiento de Dios, el conocimiento de aquel el cual se revela en sus instrucciones. Nosotros no volveremos jamás a asociar la palabra ley en lo negativo, porque estos son los mandamientos e instrucciones dados a nosotros por un Padre amoroso. Ahora, quiero que vayamos a segundo de Tesalonicenses. Quiero que vayamos al Brit Hadashah, al pacto renovado. Y vamos a ir a una de las epístolas o cartas que Pablo le escribió a los creyentes en Tesalónica. Es, de hecho, la segunda carta que le escribió a los creyentes allí. Y él está hablando sobre los últimos días. Y sobre algunas de las cosas que van a ocurrir sobre la tierra en aquellos días. Y sobre el engaño. Y él dice lo siguiente en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Él dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y ser salvos es ser completos. Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, analicen cómo lo dice, porque no recibieron el amor de la verdad. Porque no recibieron el amor de la verdad, eso implica que el amor de la verdad les fue ofrecido. Porque no se puede recibir algo que no está disponible. Pero sabemos que el amor de la verdad es algo que el Padre le ofrece a todo ser viviente en el planeta Tierra. Y esto es muy importante, porque si entendemos la terminología aquí, en la palabra amor, igual como se usa en la frase, el amor al dinero es la raíz de todo mal, pues uno nunca tiene suficiente de lo que uno ama. Uno nunca tiene suficiente. Cuando usted ama a alguien, quiere siempre más de ellos. Si usted ama el dinero, nunca tendrá suficiente dinero. Y si usted ama la verdad, nunca dejará de anhelar más verdad. Y la gran mayoría, cuando se les ofrece el amor de la verdad, aquí está, eso es lo que recibirá en esta vida. ¿Quiere usted el amor de la verdad? ¿Quiere recibir este hermoso regalo del amor de la verdad? Usted jamás, no importa cuántos años viva, nunca recibirá suficiente verdad. Siempre anhelará más de ella. La recibirá usted. A todos se les ofrece el amor de la verdad. Y es el amor de la verdad para que sean salvos. Y la palabra salvos en griego es sozo, que simplemente significa ser completo, ser sano. Puede significar ser completo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, el ser sanado en todas estas categorías. Y si usted ama la verdad, su vida será llena como un vaso que rebosa. Es por eso que estoy convencido que la Biblia lo llama una vida en abundancia. Que usted sea lleno abundantemente hasta que rebose con el amor de la verdad. Que su vida dé un cambio tan maravilloso para el bien que usted ni siquiera lo pueda creer. Y cuando comience a conocer la verdad del Dios que se revela a través de su palabra, no a través de la religión. Pues el mismo Yeshua dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho y amplio. Y casi todos, dice en el griego, van por ese camino. Pero la puerta que lleva a la vida es estrecha y angosta y muy pocos la encuentran. Pero la puerta ancha que lleva a la perdición es la religión, y todo el mundo es religioso, todo el mundo. Hasta los ateos son religiosos, ellos tienen una religión llamada evolución, la cual describe cómo llegamos a existir en este mundo sin un Dios. Extraño cómo suena, hay bastantes personas que se suscriben, que se aferran a esa religión. Toma demasiada fe poder estar en esa religión, yo no tengo tanta fe, ¿ok? Pero esa es la fe de los ateos. Todo el mundo es religioso. La pregunta es si hemos recibido el amor de la verdad. La verdad es aquello que nos completa. Aquello que llena nuestras vidas. El amor de la verdad es ofrecido a toda persona por parte del Todopoderoso. Pero si rechazan tan hermoso regalo, el Todopoderoso les dará lo que siempre han querido.
un poder engañoso para que crean la cómoda mentira. La palabra enviará, Él les enviará un poder engañoso, la palabra enviará, en el griego es pempo, que significa que lo enviará a casa donde estará cómodo. ¿No quiere recibir el amor de la verdad? Está bien. Le enviaré un poder engañoso, puede creer lo que quiera creer, váyase a dormir y cuando se levante puede creer todo lo que le digan que crea. Pero si usted ama la verdad, solo hay un lugar en donde encontrarla. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vayan conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Este es Shaul, Pablo, escribiéndole a Timoteo. Ahora, la madre de Timoteo era judía, y su padre era un hombre gentil. Y Pablo le escribe y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, o el ser un hombre completo, mediante la fe en Cristo Jesús, o Yeshua el Mesías, como lo hubiesen pronunciado en sus días. Desde la niñez él ha conocido las Escrituras. ¿Cómo ha conocido las Escrituras desde la niñez? Su madre era judía. Su madre le enseñaba cuando se levantaba por la mañana, cuando andaba en el camino, cuando estaba en la mesa cenando, en la noche, cuando lo acostaba a dormir. Él estuvo conociendo las Escrituras toda su vida, pero ¿cuáles Escrituras son las que nos pueden dar sabiduría hasta salvación? Mediante la fe en Yeshua el Mesías. ¿Cuáles son las Escrituras que él estuvo aprendiendo? Mateo, Juan, Romanos, el libro de Gálatas, el libro de Hechos, Timoteo. No, eso no existía. Los evangelios no fueron escritos hasta después de varias décadas. Las escrituras de las cuales él está hablando es la Torá, las instrucciones. Y los profetas que llaman al pueblo al arrepentimiento y que regresemos a las instrucciones que nos enseñan cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Las escrituras de las cuales él está hablando es el Tanakh. Tanakh, ese es el acrónimo para la Torá, los Neviim y los Ketuvim. La Torá, las instrucciones del Todopoderoso, los Neviim, los profetas y los Ketuvim, que son los escritos históricos como crónicas, reyes, etc. Escuchen, ya hay definición para el pecado en la Torá. Nos dice cuando estamos transgrediendo la voluntad del Todopoderoso o cuando estamos transgrediendo los derechos de alguna persona o individuo. La Torá es la que define qué es pecado. Y eso es lo mismo que nos dice el Nuevo Testamento, en primera de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la Torá. Ahí está, no hay más. Pecado no es transgredir los mandamientos que se ha inventado su pastor o su denominación. Pecado es transgresión de la Torá. ¿Y qué nos dice la Torá? No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis o quitaréis nada de ella, para que guardéis todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Porque cuando usted agrega mandamientos o sustrae mandamientos, ya no tiene los mandamientos de Dios, tiene el comienzo de una religión hecha por hombres. Y cuando cambiamos la definición de pecado, cuando creamos reglas y regulaciones que no son encontradas en las Escrituras y las ponemos como el estandarte de santidad o justicia, ahí entonces hemos creado una secta o una denominación. Hemos formado nuestro propio prushim, hermosa palabra, prushim o fariseo, significando separados, porque nos hemos separado a sí mismos de los mandamientos del Todopoderoso. Y lo hacemos cuando creamos nuestras propias reglas y regulaciones, y esto es lo que vemos a través de todo el ministerio del Mesías. A través de todo su ministerio, él nunca quebranta la Torá, él nunca quebranta los mandamientos, pero ¿qué es lo que él hace? Él vehementemente, repetidamente, una y otra vez, abiertamente, delante de todos, quebranta las reglas y regulaciones que se inventaron los fariseos. Y los prushim, los separados de aquellos días, no son diferentes a los prushim o separados de estos días, que se inventan y siguen todas las reglas y regulaciones que se inventó su denominación. Damas y caballeros, Yeshua todavía está vivo. Y si Él está en usted, Él lo va a llamar a que salga de la religión de este mundo. Y Él le va a ofrecer el regalo del amor de la verdad. Y si usted lo recibe, ahí entonces comenzará su camino a una vida en abundancia. El pecado es definido por la Torá y en la Torá. Y quebrantar la Torá, quebrantar los mandamientos de Dios, eso es pecado. Los Neviim, los profetas,
son los que llaman al pueblo a que regrese a los mandamientos de la Torá. Miren, porque la Torá se puede describir como un cerco alrededor de su pueblo. Un cerco, y todos debemos estar dentro del cerco. Todos debemos saber cómo amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y todo mandamiento cabe dentro de ese cerco y nos enseña a hacer eso. Así que dentro de este cerco estamos protegidos. Y, como se nos dijo en Deuteronomio 27:26, antes de que entráramos a la tierra prometida, se nos dijo que debíamos confirmar y estar de acuerdo que todo el que no esté dentro de ese cerco de protección está bajo maldición. Esto es lo que Pablo cita en Gálatas 3:10. Maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero esto es lo que hace la religión. Algunos grupos religiosos dicen, hemos puesto un cerco de protección alrededor del cerco de protección para que no quebranten el cerco, los mandamientos de Dios. Un momentico. El cerco original dice, no le añadiréis ni le quitaréis. Entonces, en vez de poner un cerco alrededor del cerco, lo que hicieron es que le abrieron una puerta al cerco y crearon otro corral donde pueden pastorearlos a ustedes y así fácilmente trasquilarlos y abusar de ustedes a través de su religión. Miren, este es el reino de los cielos. Estas son las reglas del Todopoderoso. Estas son las reglas por las cuales Yeshua reinará la tierra. Él reinará a través de ellas cuando Él viva y gobierne sobre la tierra. No hay ningunas otras. La Torá son las reglas establecidas por el reino de los cielos. Si usted las remueve y crea su propio cerco, es un reino diferente. Es un mundo alternativo que no verá el reino de los cielos. Por esto es que Yeshua dijo que la puerta que lleva a la vida es estrecha. Debemos seguirlo a Él, debemos escucharlo a Él, porque Él es el pastor de este rebaño. Él es la puerta, Él es el camino. Sigámoslo a Él, escuchémoslo a Él, porque todo sistema religioso allá afuera solo quiere llevarnos a través del camino de la perdición. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.